Y estamos de quinceañeros, Daniel. Sí, señor, quinceañeros. Porque es la edición número 15 o 15ª de la... Yo pensé que no ibas a aguantar, no me ibas a aguantar ni 12 emisiones. Pues aquí me ve, y estoy preparado ya para la 30. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Muy bien, y con mucha expectativa porque ya se aproxima el 7 de octubre, el día de las elecciones en Venezuela. Es la recta final prácticamente esta semana. Hay encuestas que en otras elecciones dieron como ganador al presidente Chávez y no se equivocaron, que hoy le están dando una leve ventaja a Capriles en las encuestas. Pero hay para todos los gustos en las encuestas en Venezuela. Hay otras encuestas que le dan un amplio margen de victoria al presidente Chávez, pero hay mucho para hablar, Alberto, sobre el 7 de octubre. Y es interesante porque yo no sé, no puedo recordar, yo soy muy joven, como tú sabes, no puedo recordar alguna otra elección nacional en el que América Latina tuviera tanto que ver o estuviera tan interesada como estas elecciones en Venezuela, ¿no? No porque pierda o gane uno u otro, sino porque se decide mucho en esta elección en Venezuela. Una transformación en el país, un proceso de socialismo del siglo XXI, pero también una relación con América Latina, especialmente con los países sudamericanos, que podría cambiar si pierde el presidente Chávez en las elecciones. Pero para todos estos temas nos vamos a ir directamente hasta Caracas, donde se encuentra Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz es periodista de ONGs, coordinador del área de comunicación y redes del Centro Gumilla. Él se identifica como un periodista de paz. Desde Caracas, Luis Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. Periodista de paz, cuéntame rápido, ¿qué quiere decir esto? En el año 2004 vivimos un conflicto muy fuerte con las elecciones por el referéndum revocatorio del presidente Chávez, y yo estaba estudiando en la universidad y se me ocurrió pensar, bueno, ¿por qué no era posible construir paz desde los medios cuando los medios habían sido responsables del golpe de Estado del año 2002 en buena parte, o habían alimentado el conflicto en Venezuela? Entonces eso fue una línea de investigación que mantuve desde el año 2004 hasta el año 2008, intentando ver cuáles eran las claves que tenían que aplicar los medios para desescalar el conflicto. Ha sido muy difícil porque la conflictividad es noticiosa, para los medios se convirtió en un espectáculo, pero bueno, mantengo la línea hasta donde sea posible. ¿Crees que hay un periodismo de guerra? Por supuesto, hay un periodismo militante que asumió el rol de actor político, y la respuesta oficial no fue hacer un mejor periodismo, sino que desde el Estado se alimenta un periodismo, bueno, casi que organizacional, un periodismo absolutamente a favor del gobierno, en una plataforma de medios que ha aumentado mucho. Mientras el presidente Chávez en el año 2002 se enfrentaba él solo con 4 canales de televisión, hoy día tiene 6 canales de televisión a su favor, en sus manos, que pertenecen al Estado y que se pegan a la línea del partido de gobierno, y apenas un canal opositor privado que es Globovisión y 2 canales privados, bueno, un poco domesticados, Televen y Televisión. O sea, la correlación de fuerzas ya. Tú en Venezuela eres identificado como periodista opositor, o chavista o caprilista. En Venezuela es muy difícil seguir siendo niní, seguir estando en el medio. Entonces, desde el año 2007, cuando el referéndum por el cambio de la Constitución traía retrocesos a los derechos humanos y a la libertad de expresión, asumí una postura crítica con el gobierno. Entonces, yo trabajo en un centro de reflexión, digamos, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que es un centro que se ubica a la izquierda, tradicionalmente ha estado a la izquierda, pero no ha dejado de ser crítico ni con este ni con ningún gobierno. Entonces somos vistos como críticos, como opositores, pero por lo menos nos respetan, cosa que en Venezuela es bastante difícil. Ya entrando de lleno en el tema de las campañas, está informando la agencia Reuters que Chávez ha aparecido desde julio 80 horas en cadena nacional, transmitida por 30 canales de TV y 750 radios, mientras que Capriles, por ley, solo cuenta con 3 minutos garantizados al día. ¿Cómo reacciona la gente a esto? Porque para quienes hemos estudiado propaganda y publicidad, existe algo que se llama saturación. ¿Crees que la gente se puede estar saturando de tanto mensaje oficialista y de Chávez en esta campaña? Las cadenas de radio y televisión han sido un instrumento desde el principio del gobierno del presidente Chávez para imponer el discurso oficial. Dada aquella conflictividad que hubo en los primeros años, donde los medios tenían una versión que al gobierno pues no le gustaba, imponían la suya haciendo cadenas. ¿Qué ocurre? Que en este momento se aprovecha de la cadena como derecho, o sea, como potestad del Estado, se aprovecha de las cadenas para meter mensajes que pueden ser asumidos como mensajes de campaña. Entonces, como su propio movimiento físico se ha visto limitado
como el presidente Chávez ya no puede recorrer el país como antes, se encierra, o, digamos, o trabaja desde la cámara de televisión siendo un telepresidente, que además es un rol que para él ha sido muy cómodo. Es un buen comunicador, es una persona que puede ser un showman en muchos casos. Entonces la cadena le ha servido como instrumento de propaganda en esta campaña. Eso es un desbalance increíble, eso es un ventajismo que se ha anunciado una y otra vez, pero el organismo electoral ha dicho que no puede regular ese tipo de cosas. ¿Hay elementos para pensar que hay posibilidad de que haya fraude electoral el día de las elecciones? Absolutamente no. Nuestro sistema electoral tiene la posibilidad de que cada paso sea auditado, desde el voto que hace la persona hasta la totalización de la máquina, la totalización regional, la totalización nacional. Todo puede ser auditado por testigos de la oposición que han revisado las máquinas y han dado el visto bueno. Entonces, por ese lado de la transparencia del sistema electrónico, los venezolanos no tenemos ningún problema. El problema, digamos, la trampa, viene por una campaña que es absolutamente ventajista. Es decir, una campaña que no se está dando en igualdad de condiciones, que le permite, por ejemplo, al Estado funcionar a favor del partido de gobierno, presionar a funcionarios públicos, llevarlos a actos, amenazarlos y otras cosas, y eso puede afectar los resultados. Pero no es que se afecta el voto en sí mismo, sino que se afecta la voluntad de la gente cuando se le cercena su derecho a pensar distinto. Entre 2011 y 2012 el gobierno se acerca a cumplir su meta de levantar 350.000 departamentos y casas. En lo que se ha dado a llamar una casa a un voto, es lo que está diciendo Capriles al respecto. ¿Por qué entonces hay tanta paridad en las encuestas con tantos planes sociales del presidente Chávez y con millones y millones de dólares? En este caso PDVSA, por ejemplo, invirtiendo 11.500 millones de dólares de su presupuesto en partidas para proyectos sociales. ¿No está teniendo esto una respuesta de parte del electorado? ¿Por qué? Sí ha tenido respuesta, tiene una manifestación evidente, y es que en las más recientes movilizaciones del presidente Chávez, la mayoría de la gente que se ve, por ejemplo, llegan en autobuses que están rotulados como autobuses de la misión X, ¿no? Una misión educativa, una misión de salud, una misión de vivienda. Entonces se ve que la movilización de militantes está más dada por ciertas políticas clientelares de la gente. O sea, la inversión social que está haciendo el presidente Chávez no es una inversión neutra, es una inversión a la cual luego se le exige militancia, a la cual se le exige ponerse la franela roja, y eso evidentemente tiene unos réditos políticos. Por eso parece increíble que el candidato opositor, mucho menos recursos, sin el poder del Estado a su favor, haya ido escalando. Y eso tiene que ver con una serie de cosas. El presidente Chávez, a pesar de que ha tenido un gasto social tan grande, no ha logrado ser eficiente. Cuando se dice que se van a construir 350.000 viviendas en Venezuela, es porque en años anteriores no se llegaba ni siquiera a 20.000, a 30.000, a 50.000. El Estado no pudo cumplir jamás sus metas, y de pronto agarró una gran bola de dinero. Recuerda que Venezuela tiene una renta petrolera enorme, y además una renta petrolera sobre la que el Estado no le presenta cuentas a la sociedad. Entonces, con ese dinero han contratado constructoras chinas, bielorrusas, iraníes, empresas privadas y demás, que tienen en este momento la ciudad y muchas ciudades con obras a la vista. Eso genera una sensación de que se están haciendo cosas, pero la gente tiene sus propias facturas. Después de 14 años de conflictividad, después de 14 años de acción política, no es una vivienda hecha hace 3 meses, hace 2 meses, la que va a cambiar los resultados. Puede cambiar los resultados de una familia, de un núcleo familiar que se vea beneficiado, pero no de gente que ha ido acumulando molestias estos años y que Capriles ha sabido nuclear, ha sabido capitalizar. Eso es lo que vamos a ver en una semana, el choque entre una campaña electoral y la chequera petrolera del gobierno venezolano utilizada para hacer su propia campaña. ¿Cuáles son las cifras que están manejando o que se están manejando hoy en Venezuela, que están dando las encuestas a 7 días de las elecciones casi? Hay por lo menos unas 10 firmas encuestadoras haciendo vida en estas elecciones. 6 de ellas dan como ganadora al presidente Chávez, 4 dan como ganadora a Capriles. Yo hago seguimiento de gente como Consultores 21, que en las últimas 6 elecciones se ha equivocado apenas una vez. Las otras 5 las acertó con un buen grado
digamos, de cercanía. Consultores 21 en este momento le está dando 2 puntos por encima a Enrique Capriles, 2 o 3 puntos por encima, pero recordemos también que hay errores muestrales, errores que pueden ser 2 puntos más, 2 puntos menos. Yo creo que ya el hecho mismo de que se hable de un empate técnico es una gran ganancia. Otras encuestadoras que le dan la victoria a Chávez tienen unos márgenes de indecisos que son muy altos. Son muy altos y cuando van a segundas y terceras preguntas terminan alineándose mayoritariamente por el candidato Capriles. Entonces también levanta suspicacia porque en números absolutos pareciera favorecer a Chávez, pero cuando se pone a la gente en 3 y 2, como decimos en béisbol, pues resulta que la cosa sigue dando empate técnico. Entonces es sumamente coherente con este país de telenovelas y de historias intensas y de 14 años de pugna política, porque nos va a dar un resultado, bueno, casi que de photo finish. Justamente el término que se ha estado usando mucho ahí en Venezuela es el empate técnico. Entonces a mí me hace pensar que sea quien gane, ya sea Capriles o sea Chávez, va a ganar con un margen muy, muy pequeñito. Y en ese sentido, me pareciera a mí que esa es la peor noticia de todas, porque por experiencia, cuando el ganador lo hace por un margen, por una fracción, puede haber problemas. Me viene a la mente el caso de México, por ejemplo. Posiblemente ocurra algo en los últimos días que logre abrir la brecha a favor de uno u otro candidato. Por ejemplo, al chavismo se le puede desmovilizar gente. No gente que va a votar por Capriles de pronto. Es decir, ser chavista y votar por Capriles es muy impensable. Pero sí hay gente que se podría quedar en su casa. Y lo mismo le puede pasar a Capriles. Capriles pudiese tener militantes que por miedo o por presiones y demás se queden en su casa ese día. Entonces eso puede aumentar las brechas. Lo que ocurre es que como nuestro sistema está tan politizado, en el momento en el que alguien gane con una mínima diferencia cobra, es decir, ya se puede dar como ganador. ¿Qué ocurre si gana Chávez con una diferencia pequeña? Pues bueno, va a tener del otro lado a una oposición que por primera vez en mucho tiempo está unida, tiene consensos, una oposición que no le puede reclamar al candidato por haberlo hecho mal, porque ha sido una campaña, una especie de gesta la que ha hecho Capriles Radonsky, entonces tampoco es que se va a pelear entre ellos. Y además la oposición tiene que ponerse las pilas muy rápido porque luego vienen las elecciones de gobernador en diciembre. Si gana Capriles con un margen muy pequeño, ya cobra, es decir, ya tiene capacidad de cobrar. El presidente Chávez ha amenazado con, por ejemplo, acciones armadas, decir que viene una guerra civil, luego tuvo que desdecirse, pero bueno, ya estuvo hecha la amenaza, luego dijo que independientemente de que él perdiese, Capriles iba a tener en contra la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, las instituciones, pero pensar que en un sistema tan presidencialista como Venezuela ya habla también de un cambio, y algunas autoridades saldrán, serán cambiadas. Entonces, claro, a Capriles le espera un gobierno de transición largo, complejo, conflictivo, pero de todas maneras desde Miraflores, o sea, desde el poder. No está contemplada una lucha armada en la calle, porque en Venezuela los dos bandos no están armados. Está armado el gobierno, o sea, está armado el Estado, las milicias, los colectivos urbanos favorables al gobierno, pero del otro lado no hay una milicia, unos paramilitares armados de la oposición. Eso no existe. No creo que el Estado venezolano haya sido tan negligente como para dejar armar a los opositores. La pregunta que yo te hago es, a la hora de la hora, ya si gana Capriles, un gobierno caprilista en el poder, ¿qué tanta capacidad realmente tendrá de realmente ser un gobierno efectivo y eficiente y cumplir con las expectativas? Ahí hay que pensar que Capriles no está solo. O sea, aunque el presidente Chávez ha hecho ver que la figura presidencial en Venezuela es la de una persona solitaria, que no acepta otros liderazgos, el carácter de Capriles es distinto, y no solamente iría él y un equipo de trabajo, sino que está la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. La MUD ha servido como organismo arquitecto de acuerdos que ha bajado el volumen a los partidos políticos tradicionales y ha podido lograr consensos más allá. Entonces, se espera un gabinete constituido por personas expertas de área, pero también con políticos, gente que sepa negociar, gente que pueda entrar a ministerios, a instituciones públicas y empezar a lograr transformación. No va a ser nada fácil, pero un gobierno de Capriles por lo menos permitiría un espacio abierto para que el conflicto se dirima, es decir, para que las partes encontradas puedan discutir, mientras que un gobierno del presidente Chávez sería el arrase de la oposición en el poder. O sea, no habría por qué negociar. En muchas ocasiones ha dicho que no hay necesidad de diálogo, que eso es imposible porque la burguesía no se habla. Entonces, son dos modelos muy distintos. El de Capriles incluso es más favorable incluso para los comunistas. Los comunistas en Venezuela, el Partido Comunista apoya al presidente Chávez, pero lo acompaña y tiene que quedarse callado. Mientras que gane Capriles y tener a los comunistas de opositores, por ejemplo,
podría tener más cancha, mayor libertad de ciencia. Por poner un ejemplo de los vericuetos de la izquierda en este país. El tema ideológico, ¿dónde está Capriles? Capriles ha gobernado el estado Miranda, que es como la gestión que más se le puede reconocer, con una actitud de centro-izquierda. O sea, con una tendencia de centro-izquierda, sobre todo apelando a la neutralidad del Estado. Si ustedes revisan, por ejemplo, la publicidad si todo el despliegue institucional que ha hecho el Estado Miranda, bueno, es gobernación de Miranda, no es Capriles Radowski gobernador, o sea, no es la persona. Entonces, ahí hay unos criterios netos. Y lo otro es que en su acción social, los planes de hambre cero, los planes de construcción de vivienda, de construcción de escuelas y demás, se han hecho con criterio neutral. Es decir, trabaja con comunidades de base, con consejos comunales organizados, con sectores muy pobres de la población, sin exclusiones que puedan ser reclamadas. Es decir, no hay demanda sobre algo que haya hecho Capriles que haya afectado a una población, por ejemplo. Entonces, ha sido de centro-izquierda. Y eso sí tiene que quedarle muy claro a gente de afuera. La derecha no ha gobernado Venezuela. Hablar aquí de partidos de derecha, cuando el populismo es tan amplio, cuando el reparto de la chequera petrolera es una constante en cualquier gobierno, es absurdo. Chávez hace ver que él ha sido el único de izquierda, pero en realidad las cosas más eficientes de su gobierno, los humos, se parecen a cuando gobernó la socialdemocracia en los años 70. Entonces, ahí hay unos enredos ideológicos que hacen que la revolución al final termine siendo bastante conservadora, bastante de status quo y militarista. ¿Qué es lo que crees tú que ha hecho que una parte del socialismo venezolano deje de apoyarlo al presidente Chávez? Sobre todo en esta última etapa de sus 14 años. Mucho tiene que ver con el divorcio, por ejemplo, del mundo militar. Mucha gente que milita en la izquierda no traga la lógica militarista impuesta en instituciones públicas, en lógicas de poder. Pero el otro asunto es que el hiperpresidencialismo, la gran hegemonía del presidente Chávez en torno a su persona, ha liquidado la autonomía de los movimientos sociales en Venezuela, la autonomía de los movimientos colectivos, de la organización popular, porque ahora se da en nombre del apellido, es decir, ahora son chavistas. Entonces, bueno, ¿dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda la gente? Entonces, quien es de izquierda ve ese tipo de cosas con mucha crítica. Cuando un gobierno de izquierda, por ejemplo, apresa y persigue a sindicalistas, o un gobierno de izquierda permite que se asesinen sindicalistas, campesinos e indígenas, con total impunidad, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, pues es algo terrible. El gobierno dice que por sus buenas políticas agrarias están matando campesinos, pero bueno, si el propio gobierno no hace justicia en esos casos y no ataca a los latifundistas, hay cierta complicidad. Entonces, ahí hay elementos que hace que la izquierda tradicional empiece a evaluar a Chávez de otro punto de vista. O sea, de hecho, cuando se hizo el Foro Social Mundial en Venezuela, se hizo un foro social paralelo de gente que no militaba con el gobierno, es decir, que no le compra, que no le sonríe a Chávez automáticamente. Sí, el próximo domingo la victoria está en manos de Capriles por un pequeño margen. ¿Cómo ves la gobernabilidad del país a partir del momento en que asuma? Ahí hay dos figuras importantes. O sea, la vocería, tanto en una victoria como en una derrota, la vocería está en manos de Capriles y en manos de Ramón Guillermo Abeledo, en la mesa de la unidad. Serían dos personas que llamarían al consenso, al acuerdo y a la futura gobernabilidad de ese grupo llamado oposición. Si ese grupo llamado oposición sigue en la oposición porque Chávez gana, bueno, les toca mantenerse y organizarse a su manera. Pero si Capriles gana, tiene que prepararse porque son 4 meses, desde octubre hasta enero, que el presidente Chávez entrega la banda, en los cuales las instituciones públicas pueden ser devastadas. Eso ya ocurrió en Venezuela, no se está hablando en el aire. Cuando la alcaldía metropolitana de Caracas fue ganada por la oposición, se robaron hasta las alfombras, o sea, en las oficinas no quedó nada. La alcaldía metropolitana le quitaron competencias sobre policías, bomberos, escuelas, el 95% del presupuesto. O sea, hubo un asalto de esa institución que había ganado la oposición. ¿Quién crees tú que va a ganar? Lo bueno es que tenemos final abierto. El conflicto venezolano sigue siendo una telenovela con final abierto. Y bueno, hay posibilidades grandes de que la campaña de Capriles sea eficiente y pueda ganarle a la de Chávez por un poco margen, pero ojo, tampoco podemos cerrarnos a la posibilidad de que el continuismo del presidente Chávez
cobre fruto, es decir, gente que se siente beneficiada, gente que cree que dentro de un sistema, que cuarta ciertas libertades, pero que ofrece beneficios sociales como el del presidente Chávez, es cómodo para vivir y entonces voten para mantenerlo. Eso está muy difícil saber. Personalmente pudiese alinearme más a esperar un cambio democrático tal que Chávez entregue y Capriles llegue al poder para hacer un gobierno de transición para otra cosa. Tampoco es que la idea es que se eternice, pero hay que estar abierto a ambas posibilidades. Por ejemplo, Héctor Camacho nos envió una pregunta para ti y él nos decía en materia internacional cómo va a influir un triunfo de Capriles el próximo 7 de octubre. Y específicamente yo le quiero agregar a esta pregunta de Héctor Camacho, ¿cómo puede influir específicamente en UNASUR, en la relación de Venezuela con los países de Sudamérica y con el diálogo de paz en Colombia si pierde Chávez? Ahí hay puntos distintos. Por ejemplo, este año he tenido la oportunidad de visitar los países del Alto, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, y efectivamente hay mucho dinero que el gobierno venezolano ha regalado, ha entregado a estos países, por ganar sus favores, por ganar sus apoyos en organismos internacionales. Ese tipo de relaciones de cariño entre presidentes tiene que acabarse en un gobierno como el de Capriles. Una cosa son las relaciones entre países, las relaciones entre pueblos, y otra cosa es que los presidentes se quieran o se odien, y en base a eso mandamos o no dinero. Y por eso fue que Venezuela tuvo problemas con Colombia, no por los países, sino por el ego de sus dos presidentes que entraron en conflicto, Uribe y Chávez, y rompimos relaciones. Eso no se puede repetir. Entonces, efectivamente, la continuidad, por ejemplo, de un modelo como el de Ortega, que le entrega bonos a sus empleados públicos pagados con dinero venezolano, ese tipo de cosas se cortaría. No quiere decir que se amenacen las relaciones con el resto del continente. Venezuela tiene muchísimo interés en afianzar relaciones con Brasil, con Colombia, con Argentina, con Chile, con cualquier persona. Entonces, Venezuela sí, pero Capriles es el punto. A Capriles le interesa una buena relación con la América Latina, una fortificación de UNASUR, por ejemplo. Ha sido parte de su discurso, el contacto de relaciones internacionales, de integración latinoamericana. Obviamente para el presidente Chávez ha sido un tema fundamental porque, se cree líder regional, además de líder venezolano. Para Capriles sería, los logros de un presidente más. Con Colombia hay dudas, porque, por ejemplo, en el plano de la mediación del presidente Chávez o Venezuela en el conflicto colombiano, ¿de qué lado está? ¿Del novio o de la novia? ¿Estamos con Santos o estamos con las FARC? Eso el gobierno venezolano nunca nos lo ha aclarado. O sea, ¿a quién ayuda en el conflicto? ¿A quién beneficia en el conflicto? En nuestras zonas fronterizas hay presencia de grupos irregulares, de distintos tipos, desde paramilitares y narcos hasta helenos, paracos y otro tipo de cosas. Eso están, en nuestras fronteras permeables están. Y en algunas ocasiones han estado, porque nuestros militares no tienen la capacidad de atender esas zonas porque el Estado central no les ha dado recursos. Entonces no queda claro qué papel estamos jugando. Obviamente nos interesa la paz de Colombia porque nuestra frontera común es enorme, nuestra población en común es enorme y porque somos uno de los mayores receptores de refugiados colombianos. Pero ese tema en la agenda política es muy complejo porque el presidente Chávez mismo no nos ha aclarado qué papel juega él. En el equipo de Capriles, en el equipo internacionalista, hay gente más capacitada y con mucha más experiencia en el conflicto colombiano de la que tiene Chávez. En ese equipo hay personas expertas en el tema Colombia, expertas en las relaciones binacionales que pudiesen hacer mucho más favor de lo que estamos haciendo en nuestro intento de mediación. Lo que pasa es que esas voces dentro de Venezuela no son escuchadas porque el presidente las ha ido separando, las ha ido atacando y en este momento están en universidades, en centros de estudio, pero tenemos unos internacionalistas competentes para ese tipo de negociación. Y también nos han enviado por Twitter esta reacción. Votar por Chávez es votar por Fidel Castro, dice Pascual Sedal. ¿Cómo se come ese pastel? Eso me huele a falta de dignidad nacional. ¿Es esto así? ¿Votar por Chávez es votar por Castro? Esa frase la dijo el embajador venezolano en Cuba. O sea, nuestro embajador en Cuba dijo eso. Votar por Chávez o por Fidel. O sea, no sé si es un acto de sinceración del asunto o qué, pero nuestras relaciones con Fidel han sido en términos paternales de parte del presidente Chávez y además con total orgullo. Y yo creo que ese sí es un punto de campaña interesante porque en las mediciones que se han hecho, sobre todo los estudios del Centro Gumilla de Valorizaciones de la Democracia, incluso los chavistas que apoyan un sistema socialista, cuando se les habla del modelo cubano, lo rechazan, dicen no.
Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela. Entonces, esas carantoñas en el gobierno, lo que decía anteriormente, que no son relaciones entre pueblos, sino relaciones entre presidentes, genera rechazo. Entonces, sería genial que esa declaración que dio el embajador cubano en Venezuela se pasara en Venezuela en canales oficiales, en momentos de alto rating, a ver qué tipo de efecto tiene. Él lo recoge de una declaración que está impresa, no ha tenido mucha difusión aún, pero fue lo que dijo nuestro embajador allá: votar por Chávez, votar por... Si lo dice él mismo, que es la voz digamos, del Estado venezolano, la voz exterior del Estado venezolano, bueno, poco tenemos que agregar nosotros. ¿Qué crees, para terminar, que puede llegar a pasar en Venezuela el 8? Va a ser un día absolutamente inédito. En caso de victoria del presidente Chávez, sería ya su cuarta elección presidencial ganada. Ganó la del 98, la del 2000, la del 2006 y hasta la del 2012. Eso sería un hecho inédito porque, bueno, Chávez se está midiendo en un sistema democrático y si gana la elección y la gana limpiamente, pues, insisto, sería un hecho interesantísimo de ver para el resto del pueblo. Pero si gana Capriles, la cosa también es inédita. ¿Por qué? Porque es muy difícil ganarle a un candidato que está en ejercicio de poder, un candidato que tiene todo el Estado a su poder. Entonces, ver esta transición de un presidente que tiene 14 años en el poder, que todos los países de América Latina, menos Cuba, han cambiado sus presidentes estos años, menos Venezuela, y que de pronto cambie, yo creo que en el fondo también es decirle a Chávez que se graduó de demócrata, se entrega pacíficamente, y ver que el pueblo venezolano puede también virar sin ser un movimiento pendular, que si antes era de izquierda, pues ahora es absolutamente de derecha, sino que puede renovar para buscar otro modelo más eficiente de gobierno. Luis Carlos Díaz, gracias por este análisis, muy valioso tu aporte desde Caracas. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, vamos a estar muy pendientes hasta el 8 o 9 de octubre, si se alarga mucho. Así es, gracias Luis Carlos nuevamente. Bueno, pues entre más escuchamos y más hablamos de las elecciones en Venezuela, a mí me parece, en lo personal, y creo que hay consenso, que más interesante se pone. Así es, vamos a estar muy pendientes en la ventana de todo lo que ocurre en esta próxima semana en Venezuela, así que sigan en contacto con nosotros. Y también déjame decir una cosa, de todo lo que hemos hablado aquí, ya van varias ventanas que hemos dedicado a hablar de Venezuela. Yo creo que lo que va a suceder el 7 y el 8 de octubre, 7 y 8 de octubre, va a ser, yo creo, aún insospechado. Yo creo que se va a redescribir todo lo que hemos hablado en la ventana hasta entonces. Y si el triunfo fuera de Capriles, no hay que olvidarse que el presidente Chávez protagonizó un golpe de Estado en 1992 y habría que ver si ese mismo Chávez de 1992 todavía podría impulsar en algún momento un golpe de Estado nuevamente en Venezuela. Bueno, pues con eso cerramos esta emisión, la quinceañera de la ventana. Hasta la 16, chao. Hasta luego. Feel free, don't stop. Everybody let your body rock. Feel free.